Pues buenas tardes a todos y bienvenidos, bienvenidas a la sesión de tarde de la primera jornada de esta séptima edición del Congreso Nacional de Industria. Si nos habéis acompañado esta mañana, bien aquí en esta sala o en las paralelas, bienvenidos de nuevo. Si os habéis llegado de primeras, la primera vez, o allí en streaming, que estáis en casa con el pijama, o en la oficina con el pijama, bienvenidos de nuevo o bienvenidos. Mi nombre es Elena de Fuentes, es un placer estar aquí, bueno, siendo la presentadora y moderadora, coordinadora, el Rottermeier de esta tarde, de este escenario, y seguimos con los temas del programa de esta primera jornada. Hemos tenido una mañana súper intensa y muy interesante y continuamos. Y recordaréis que yo os he invitado a hacer un viaje gratis, sin movernos del asiento, por el tiempo y el espacio. Hemos visitado muchas partes del mundo, hasta el espacio interestelar nos hemos ido. Pero nos quedamos por ahí en el espacio, en el Apolo 13, volvemos a la Tierra y nos vamos, os voy a invitar a que me acompañéis, a principios del siglo XVI, a 1501, en Italia, Florencia. Alguien dejó abandonado en un jardín un bloque de mármol de 5 metros, bastante voluminoso, que los escultores habían desechado puesto que creían que no tenía ninguna utilidad. Alguno le había hecho un agujero en el centro y lo había dejado inservible. O eso pensaban, hasta que un día pasó por allí Miguel Ángel, lo típico, vio aquel bloque de mármol y tras observarlo durante muchos meses, se puso tiqui, tiqui, tiqui a trabajar con él y apareció el David, como todos sabéis, una de las esculturas más famosas y más importantes de la historia de la humanidad. Y es que a veces el verdadero potencial está escondido a simple vista. Solo necesitamos la visión y las herramientas adecuadas para revelarlo. Pues bien, de igual forma existen muchas herramientas que pueden favorecer el apoyo a la iniciativa emprendedora y al desarrollo empresarial en el sector industrial. Y nuestros siguientes ponentes saben mucho al respecto. Así que, como hemos hecho esta mañana, voy a anunciar al moderador y él nos presenta a su mesa. Es un placer recibir al consejero delegado de CERSA, Rafael Sánchez Acera. Rafael, bienvenido. Un aplauso para él. Gracias. Vamos a hablar del apoyo al emprendimiento y para esta mesa hemos contado con dos empresas públicas que se encargan precisamente de apoyar a las empresas y a los emprendedores en el crecimiento, Cepides y Enisa, a una entidad financiera que decidió aprender el idioma de las nuevas tecnologías para poder comunicarse con esas empresas innovadoras que estaban buscando una de las mayores dificultades que tiene en España, yo creo que en Europa, que es la búsqueda de financiación para crecer, y un caso de éxito como es Bound for Blue, que está en el sector industrial marítimo y que bueno, pues ha conseguido ese crecimiento necesario, bueno, pues para poder también internacionalizarse, ¿no? Así que voy a ir presentándolos. Pues, Borja Cabezón, consejero delegado de Enisa, por favor. Cristina Alexandri, cofundadora de Bound for Blue. Francisco Blanco, presidente de Cepides. Y Gemma Beltrán, responsable de Day One, que es de CaixaBank. Bienvenidos a todos. Bueno, estábamos hablando de que una de las grandes dificultades que tiene nuestro país es el tamaño de las empresas, hacerlas crecer. Y quería empezar con este tema. Primero, una pregunta breve para localizar a cada una de vuestras empresas. Empezamos por Cepides. El ministro Ereu ha dicho que Cepides se transformará en esa gran agencia industrial del Gobierno y me gustaría que nos contaras en qué consistirá esa transformación y cómo puede ayudar a la industria. Pues, Rafa, gracias y buenas tardes a todos. Como sabes, Cepides era una empresa de SEPI, ¿no? De hecho, significa SEPI Desarrollo Empresarial y tenía un papel muy centrado en el desarrollo de polígonos industriales, sobre todo en antiguos activos heredados pues, de Altos Hornos y demás, y en financiación.
Pero el Ministerio, digamos, se dio cuenta, esta es una reivindicación antigua, que necesitaba una agencia del estilo del IDAE, como tiene, por ejemplo, Transición, ¿no? Transición Ecológica tiene el IDAE, Ciencia tiene el CEDETI, y tener una agencia industrial suponía muchas ventajas de flexibilidad para gestionar pues, un montón de desafíos que tenemos por delante, como por ejemplo los PERTE, ¿no? Entonces, la idea de una agencia es una vieja aspiración del Ministerio, y con los PERTE y con los últimos cambios se vio la posibilidad de que este papel lo asumiese Sepides. Primero iba a ser ENISA, está aquí Borja, Cierto. pero al final acabó siendo Sepides por distintas razones, ¿no? Y básicamente, ¿en qué consiste el cambio? Pues si queréis, desde el punto de vista estrictamente legal, que vamos a poder dar subvenciones. Éramos una sociedad mercantil, con nuestra función pública, por supuesto, pero una sociedad mercantil, y nos vamos a transformar en un ente público empresarial que, digamos, tiene potestades administrativas. Las potestades administrativas necesarias para gestionar subvenciones, gestionar los PERTE y tener ese papel catalizador tan necesario en este contexto, ¿no? Hablaremos después seguramente, pero en un contexto en el que está reviviendo la política industrial activa, y era necesario dotarse, que el Ministerio se dotase de un arma, ¿no? de un instrumento como Sepides. Entonces, una vez hecha esta transformación, que es muy reciente, de diciembre del año pasado, estamos en pleno proceso ya de adaptación, y la idea es que los PERTEs de la adenda, sabes que el plan de recuperación ha tenido dos fases, primero propiamente el plan y luego el dinero de la adenda. Los PERTEs de la adenda, ya las próximas convocatorias las va a sacar Sepides. Vamos a sacar el PERTE del vehículo eléctrico conectado, el PERTE de descarbonización industrial, el PERTE de la industria agroalimentaria. Vamos a gestionarlos nosotros, y algunas otras cosas de otros ministerios que habrá ocasión de comentar. Muchas gracias. Y también desde el sector privado y sobre todo desde las entidades financieras es una herramienta fundamental para el crecimiento de las empresas, de las pymes. Gemma Beltrán es la responsable de Day One, que bueno, es la oficina que intenta hablar el mismo idioma que las empresas innovadoras, ¿no? ¿Cómo os acercasteis a ese ecosistema? Gracias. En realidad me voy a remontar al 2007, porque desde la Caixa ya se tenía mucho interés en lo que estaba ocurriendo en los ecosistemas de innovación, también principalmente en Estados Unidos. Y entonces lo que vimos es que realmente eran el motor del cambio y eran como la nueva economía, ¿no?, que le llamaban. Y entonces dijeron, bueno, pues ¿por qué no empezamos reconociendo la actitud emprendedora, que parece que es lo que es común en todos ellos, en estos agentes, y vamos a empezar a reconocerlo? Y en el 2007 se crearon los premios Emprende 21. Bueno, se llama Premio Emprendedor 21 y por razones de no discriminación y nuevo lenguaje, pues ahora son los premios Emprende 21. Y de hecho los empezamos, y nuestro cootorgante aquí en ISA coincidimos en esa vocación de estimular esa actitud emprendedora, porque es lo que realmente hacía crecer el territorio, donde al final se consolidaba pues, un hub de innovación. Entonces, a través de los premios nos acercamos a ese ecosistema. Yo creo que Cristina y su empresa también son ganadores de los premios del 2018 o 2017, y ganaron los dos premios. Ganaron los de la comunidad autónoma, en este caso era de Cataluña, y también el Industrial Nacional, y por eso se fueron a Cambridge, por un lado, y luego fuisteis también a Silicon Valley, ¿verdad? Bueno, pues entonces, a través de los premios nos acercamos al ecosistema, los conocíamos bien y veíamos que tenían una cultura diferente, tenían unos modelos de negocio diferente, una forma de gestionar muy diferente, ponían al cliente en el centro en todos los procesos, sin que nosotros casi estábamos aprendiendo a hacerlo, y de estar tan cerca de ellos, pues al final nos dimos cuenta que pues, las entidades financieras
con 100 años de historia, no sabíamos hablar ese lenguaje, no entendíamos los KPIs de crecimiento, no entendíamos que sacrificaran rentabilidad por crecimiento, entonces no dábamos financiación. Claro, o sea, va como un poco en contra, ¿no?, de esa filosofía o de esa cultura financiera bancaria. Y entonces CaixaBank decidió, dentro de su segmento de empresas, crear un segmento especializado en la economía de la innovación, donde teníamos todas las empresas de base tecnológica, startups y ya de crecimiento y que han habido de crecimiento a lo largo del tiempo, tanto los inversores, desde los business angels a los VCs, a todas las incubadoras, y ya fuimos viendo que el ecosistema tenía una serie de agentes que cuando interactuaban generaban ese círculo de generación de valor en el ecosistema. Así que hicimos un segmento especializado dentro del segmento de empresas que nos dedicamos a este tipo de clientes, todos los agentes del ecosistema, y al mismo tiempo que continuamos estando muy cerca y aprendiendo de ellos, hacemos esa traducción al banco de esos nuevos modelos de negocio, esas formas de mirar el crecimiento, esos KPIs y ese conocimiento que intentamos extender también al banco y que al final la industria tradicional incorpora dentro de sus procesos de innovación abierta o dentro de sus estrategias y que cada vez se está haciendo más híbrido. Y con lo cual, bueno, pues ahí tenemos una ventaja de conocimiento de todo este tiempo y de esta especialización. Muchas gracias. Es un ejemplo importante de cómo las entidades financieras empiezan a hablar este lenguaje para facilitar el crecimiento a las empresas innovadoras. Y cuando hablamos de innovación y de empresas innovadoras en la administración pública, estamos obligados a hablar de ENISA. Es la empresa especializada en trabajar, en apoyar este crecimiento de estas empresas innovadoras. España cada vez es más innovación. ¿Cuáles son los objetivos que tiene ENISA en estos momentos? Bueno, Rafael, gracias por la invitación y por la conversación. Gracias por venir aquí después de comer. La verdad es que la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, tiene más de 42 años de trayectoria. Creo que la trayectoria de ENISA es muy prolija en detectar las oportunidades que ha tenido este país y en ofrecer posibilidades a aquellas personas que quieren emprender. Ese es nuestro objetivo fundamental, dar oportunidades a las personas que quieren emprender. Y entonces en ese camino hemos sabido elegir, creo que, diferentes alianzas, yo creo que estratégicas muy interesantes. Gemma antes estaba comentando la alianza que llevamos ya 18 años. 18. Con Caixa, cumplimos este año, ¿no? 18, este año. 18 años, Aquí, mayores de edad ya. Ya sois mayores de edad. Mayores de edad. Sí. Y bueno, y la estrategia, la verdad, que con CaixaBank ha sido maravillosa y estamos encantados porque también ellos tienen una capilarización muy buena en las comunidades autónomas y en el mundo de la innovación y de las startups. Y es una de las cuestiones que yo creo que definen también a ENISA, que tenemos una capacidad real de poder penetrar en los diferentes ecosistemas, aceleradoras, diferentes mundos empresariales, tanto de startups como de pymes. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de ENISA este año? Luego, si queréis, avanzamos en diferentes cuestiones y os anuncio una cosa pues, de hace una hora y media, con lo cual será una cuestión que sabemos primeramente en esta sala, pero sobre todo lo importante es llegar a todos los rincones de este país. El objetivo fundamental, y cuando hace un año me incorporé de consejero delegado, un poco pues como tú, ¿no?, a las nuevas responsabilidades y demás, lo comenté con el comité de dirección, lo comenté con la plantilla, tenemos que intentar llegar a todos los rincones de España y que todo el mundo sepa que hay una herramienta de financiación fantástica como ENISA para poder emprender, para poder arrancar. Luego hablaremos más de exactamente qué hace ENISA, ¿no? Pero sobre todo es eso, las startups y las pymes. Y enfocarnos, Gemma lo sabe, enfocarnos mucho también en las pymes, porque es verdad que ENISA tiene un conocimiento razonable en el mundo de startup, en el ecosistema startupero de este país, y es verdad que yo creo que el ecosistema pyme, pues bueno, nos conoce menos y por lo tanto este año 2025 uno de los retos que tenemos es enfocarnos claramente en ese segmento. Bueno, España es evidente un país de pymes, lo dicen todas las encuestas. Uno de los retos que tiene verdaderamente España
es en conseguir que esas pymes dejen de ser pymes y se conviertan en grandes empresas, ¿no? Ese crecimiento para las pymes y tienen muchas dificultades. Y uno de los casos de éxito, ya nos ha hablado Gemma, que fuisteis uno de los alumnos aventajados de esos premios, ¿no? Es Cristina Alexandri, cofundadora de Bone for Blue, del sector industrial marítimo. Cuéntanos cuál es exactamente, qué es lo que hacéis y cuál fue vuestros inicios, ¿no? Cuál fue vuestros principios. Con financiación de ENISA. Con Cristina. Ha sido elegida exactamente de una manera perfecta para contar cómo puede echarse mano desde la entidad privada, desde lo público y desde el valor que aporta emprendedoras como vosotras, ¿no? Yo no sé cuánta gente aquí está más relacionada con el sector marítimo. En mi día a día me encuentro con muy poquita gente que lo esté, pero básicamente el 90% de todo lo que usamos en nuestro día a día, la energía que estamos usando en su gran mayoría también ha sido transportada en un barco, ya sea el líquido, por ejemplo. Entonces, al final es algo clave para nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo es dando una solución a un sector que también se encuentra con la problemática de transicionar hacia un modelo energético más sostenible. ¿Y cómo lo hacemos? Es volviendo a los orígenes. Si lo pensamos, el sector marítimo empezó siendo 100% sostenible, usando velas para moverse por el mundo. Ya lo hacía Cristóbal Colón, ya lo hacían los fenicios. Pues volviendo a los orígenes con tecnología del siglo XXI. Una vela de succión que es capaz de, siendo autónoma, orientarse y aprovechar estos vientos para propulsar la embarcación. Todo lo que te da la vela no te lo tiene que dar el motor, reducimos consumo y reducimos emisiones. Así que, sin más, Bound for Blue, volviendo a los orígenes de la navegación marítima. Bueno, pues muchas gracias. Ya decíamos que eras una de las empresas, de los casos de éxitos del apoyo y del trabajo entre el sector privado y el sector público y sobre todo del valor que habéis aportado los trabajadores de Bound for Blue. Y una vez que ya tenemos centrado cuáles son las empresas que se sientan con nosotros y poniendo el énfasis en esa necesidad de crecimiento que tienen nuestras empresas, ya sean innovadoras o industriales o innovadoras e industriales, que tiene nuestro país, quería preguntar a ENISA cuáles son esas herramientas que pone a disposición de las empresas para favorecer el crecimiento, ¿no? Bueno, en ENISA somos la bomba, con lo cual comentaros, tenemos 6 líneas de financiación, 3 de ellas enfocadas más a la pregunta que me comentas, que son jóvenes emprendedores y crecimiento. Son 3 líneas concretas de financiación. En ENISA damos préstamos desde los 25.000 euros hasta el 1,5 millones de euros. No pedimos avales, no pedimos garantías, no tomamos equity cuando te prestamos el dinero y no aparece en el CIRBE el préstamo que pides con ENISA. Por lo tanto, Gemma lo sabe, lo digo muchas veces, que son los 4 noes más amables del mundo del emprendedor, porque uno siempre se siente confortable cuando está emprendiendo. Yo he emprendido 2 veces y la verdad es que son condiciones que yo creo que son muy interesantes cuando uno está empezando. Por lo tanto, esto es fundamental, esto es una cuestión fundamental. En la trayectoria que llevamos de 42 años hemos financiado más de 9.000 veces, hemos dado 9.000 préstamos, 7.000, casi 8.000 empresas financiadas por un importe más o menos aproximado de 1.400 millones de euros. Y en esas herramientas que hablabas, también hay una nueva herramienta desde julio del año 23 que nos encomendó el Gobierno de España, que es certificar las empresas innovadoras de este país. ¿Qué es la certificación innovadora de ENISA? Es un sello de garantía, es un sello de calidad que te permite obtener, no es que te permita tener ese sello y ya te dan la financiación, pero sí que es verdad que es un sello de garantía, un sello, como decía, de calidad, que hace que la financiación privada y la financiación pública miren tu empresa con mejores ojos. Y bueno, como decimos también en ENISA, la financiación pública atrae a la financiación privada. Y es una de las cuestiones que también queremos elaborar también en el mundo del ecosistema emprendedor para que sepan claramente que tanto la financiación ENISA como la certificación ENISA es bastante proclive a atraer diferentes inversores, por supuesto, del mundo privado. Una de las cuestiones también que en el año 25 queremos fomentar e investigar, a ver si podemos adentrarnos en un tercer vértice que yo creo que redondearía perfectamente un poco la actividad de ENISA junto a los emprendedores y emprendedoras de este país, es la formación. Una formación muy básica, una formación, un kit, por llamarlo de alguna manera, del emprendedor, que al emprendedor o emprendedora le anime a saber cuáles son los conocimientos básicos desde un balance hasta la deuda, hasta cómo controlar el cash flow y todas estas cuestiones cuando vas emprendiendo que te ahogan, o gestión de equipos, o motivación. Y
y liderazgo a la hora de poder obtener más financiación tanto a nivel privado como público. Una pequeña formación, un kit muy básico que queremos ofrecer a los emprendedores y emprendedoras, y en ese sentido pues sería, como decía, pues un elemento más en la cadena de valor que ENISA genera en el ecosistema emprendedor español. Sí, porque un reto, y saliéndonos un poco del guión y también aprovechando que voy a hacer la siguiente pregunta a Gemma, y es sobre financiación, uno de los problemas que están teniendo las empresas, las pymes españolas, es el acceso a la financiación, entre otras cosas porque no terminan de conocer, no somos capaces de la administración pública de que conozcan todas estas posibilidades de ayuda, que son muchas las empresas, desde Sepides, Cedeti, ENISA, CERSA, y también de las entidades financieras que se apoyan en políticas públicas y en instituciones financieras internacionales como el FEI, el Banco Europeo, para ayudar a la financiación de la pyme y de los proyectos nuevos. Y eso no lo estamos consiguiendo. ¿Cómo somos, y saltándome el guión y aprovechando la confianza que tenemos, Borja, cómo seríamos capaces de conseguir que las pymes, que las empresas, que los emprendedores y las emprendedoras conociesen esas ayudas que nos llegan? Rafa y yo tenemos caminos comunes, entonces es uno de los aspectos que nos preocupa en esta andadura de camino común. El acceso a la financiación hoy en día es fácil desde el punto de vista de que hay financiación. O sea, no estamos en ese momento histórico donde la administración pública tiene que decirle a los emprendedores o empresas, lo que fuera, oye, mira, es que no tenemos financiación, no tenemos poca financiación. Hoy, por suerte, seguramente por cuestiones o desgracias naturales o pandemias o lo que fuera, yo creo que en elementos positivos en el futuro, como el plan Draghi, que de alguna manera nos va a querer hacer competir en Europa, o sea, meter a Europa en una competición con Estados Unidos y China, pues de verdad, porque ahora mismo es una competición de mentira, no podemos competir en absolutamente nada. Pero son elementos donde tenemos que crecer rápidamente porque hay financiación. Es verdad que el gran reto es hacer la pedagogía, la comunicación y la difusión suficiente de cuáles son las herramientas para poder financiarse hoy en día. Porque claramente hay dinero para financiarse. Es verdad que hay un batiburrillo de empresas públicas, de entidades, de elementos de financiación que hacen muy difícil a los emprendedores y emprendedoras saber dónde uno se ubica, ¿no? Bueno, yo estoy en este momento de mi vida emprendedora, ¿no? Mi empresa está en este momento donde me puedo financiar o no me puedo financiar. Llamo a ENISA, llamo a Cedeti, llamo a Sepides. Ese es el gran lío que hay. Llamo a CERSA. Ese es el gran lío. Entonces yo creo que hay que hacer una labor de pedagogía y de organización, de ordenamiento interno fundamental para poder sobrepasar esta etapa, porque es una pena que teniendo el dinero no tengamos la capacidad de poder capilarizar bien nuestro mensaje. Y CaixaBank sí que lo hizo, se dio cuenta de que una de las formas de conseguir que las empresas se acercasen al banco a pedir dinero para poder generar proyectos de crecimiento era hablar su idioma, ¿no? Y creasteis Day One, el proyecto que lideras, Gemma, y cuáles son las iniciativas con las que apoyáis directamente a estas empresas. Cuando una empresa se acerca a vosotros, ¿qué consigue? ¿Qué puede conseguir, ¿no? Y continuando un poco con lo que decía Borja, yo creo que hay que diferenciar, igual que en el caso de los empresarios y las empresarias, cuánto tiempo hace que gestionas una empresa, o si eres de primera añada, dijéramos, o ya llevas tiempo. Y es como todo. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia, que estos equipos, como vienen de las áreas técnicas, su formación en lo que es gestión empresarial no siempre es su fuerte. Entonces, en los inicios, en los primeros 3 años, difícilmente tienen un CFO, un área de finanzas. Lo hacen mucho entre ellos, son equipos muy técnicos y muy científicos, con lo cual su fortaleza, como he dicho, no es esta, y todavía no han incorporado un CFO en su vida, que es lo que van a hacer en breve para levantar capital, para empezar a financiarse y para empezar a conocer cómo se gestiona una empresa. Porque es que no son empresarios inicialmente, ni vienen de esas carreras, muchos de ellos. Entonces, cuando llegan a nosotros o los conocemos, ya sea en los premios que damos una mini formación, yo creo que hay 2 cosas muy importantes. Una es que nosotros sí que sabemos de financiación empresarial, porque somos un banco donde la mayoría de las empresas en su pool bancario tienen la CaixaBank, con lo cual sabemos de empresas. Entonces podemos ayudar y hacemos esta labor pedagógica. También explicamos que somos un banco y no somos un inversor.
nosotros dejamos básicamente el dinero para que nos lo devuelvan. Y esa es la filosofía. Entonces, ellos vienen o empiezan en un mundo donde la parte inversora tiene otros KPIs y otros intereses. Entonces, hay que empezar a explicar cada agente qué hace y en qué momento es importante en tu vida empresarial. Entonces, eso es lo que intentamos hacer. Y luego, cuando van creciendo esas empresas, van adquiriendo conocimientos, los fundadores son empresarios, sus equipos ya están más maduros y tenemos todo el portfolio como entidad financiera de empresas, porque no dejan de ser una empresa bancarizada y que necesita de toda una serie de servicios, pero sí que es cierto que tenemos algunos productos específicos que nos apoyamos en las líneas de garantía de organismos como el BEI, para poder asumir ese mayor riesgo que hay en estas compañías, sobre todo cuando quieren crecer, porque sacrifican esa rentabilidad, como he dicho antes. O luego, en este ecosistema, por ejemplo, entre rondas, ahora empieza a ser y cada vez más se usa más, son estas herramientas de financiación llamadas híbridas, que serían el Venture Debt, por ejemplo, donde ellos pueden invertir ese dinero o destinarlo a crecimiento sin diluirse como socios que son de la compañía. Entonces, nosotros pues ahora en diciembre lanzamos un fondo de Venture Debt de 150 millones que ayuda a nuestras empresas de mayor crecimiento de base tecnológica cuando necesitan y están en este impasse entre rondas o para invertir realmente en crecimiento. Por el otro lado, tenemos servicios muy específicos. Por ejemplo, cuando ellas van creciendo, sus rondas de inversión son mayores, a veces necesitan cambiar sus inversores y por lo tanto necesitan una unidad especializada para hacer ese M&A o hacen un crecimiento inorgánico. Entonces nosotros en CaixaBank y dentro del paraguas del CIB pues tenemos un equipo de M&A que solo trabaja para el ecosistema, para empresas de base tecnológica, porque también son especiales y tienen otra forma de crecer y en este caso necesitan un asesoramiento muy profesionalizado. Entonces, al final lo que juntamos es portfolio de empresa tradicional, porque es una empresa y funciona como tal y hay productos y productos muy buenos, pero tenemos unas líneas de productos específicos que ayudan para el crecimiento y luego tenemos algunos formatos diferentes. Por ejemplo, todas las empresas, ¿no?, cuando se internacionalizan o cuando usan mucho comercio exterior o tesorería, pues hay asesores especializados en los centros. Para estos clientes es todo remoto. Es mucho más ágil, es gente que se conecta muy rápido, que se acuerdan las agendas de una forma digital. O sea, es un cliente que usa las herramientas digitales y nos ayuda a ofrecer el mismo servicio de otra manera. Entonces, de esta forma, pues hablamos su mismo lenguaje e intentamos ir a su ritmo, que no es fácil, Cristina, tengo que decirte que van a unos ritmos y pivotan rapidísimo. Lo que en una empresa tú ves en un año, en estas empresas lo ves en 3 meses. Entonces, bueno, en un sentido o en el otro. Y claro, nosotros tener este segmento especializado y los premios nos permite estar muy cerca de ellos. Entonces, cuando aparece un Venture Debt, que es una herramienta tan común ahora o que se solicita tanto por nuestros clientes que ya están en crecimiento, entre primeras o segundas rondas, pues nosotros hacemos un esfuerzo y decimos, pues hacemos un fondo de 150 millones y creamos un equipo especializado para Venture Debt dentro de nuestros clientes, por ejemplo. Bueno, y luego nos cuentas además cómo conseguiste que te entendiesen la parte de riesgos del banco, ¿no? Bueno, no sé si voy a poder explicarlo. Si nos sobra un poco de tiempo, es algo que entiendan desde una institución financiera cómo funciona una empresa innovadora y sus necesidades de financiación. Bueno, yo creo que no fue fácil, así que si después nos queda un poco de tiempo, también te preguntaré sobre ello. Y en cuanto a Cepides, nos decía Jordi, el director general, en la inauguración, que estamos en un momento en el que se está apoyando y se está apostando en España y en Europa
por la política industrial, es evidente. Además, la ley de autonomía estratégica, que está avalando también Europa, ha venido para quedarse. Tenemos varios retos. ¿Cuál es el apoyo del Gobierno a estas políticas industriales y qué se está haciendo desde Cepides, ¿no? Sí, yo creo que hemos visto un cambio clarísimo de paradigma, de mentalidad, ¿no? Incluso de la teoría sobre cuál tiene que ser la política industrial. Hemos pasado unos años de la mejor política industrial, es la que no existe, a tenemos que tener una política industrial, el informe Draghi, etcétera, ¿no? Y a ver en Estados Unidos el auge del proteccionismo, la IRA, la ley de reducción de la inflación. Bueno, en China hace muchos años que planifican el desarrollo industrial, y hay un cambio absoluto de mentalidad al que Europa y España no podemos ser ajenos, ¿no? Y tenemos que entender por qué se produce, porque no es que desde un punto de vista académico haya cambiado nada, por decirlo de alguna manera. Los argumentos a favor y en contra son los mismos. Es un problema de realpolitik, por decirlo de alguna manera, lo que nos lleva a este cambio de planteamiento, ¿no? Y hay que leerlo en una clave. En el tiempo en que Estados Unidos era hegemónico, no había ningún problema con el liberalismo y la globalización, porque era la forma de colonizar económicamente el mundo y aumentar los beneficios empresariales, pero en el momento en que están viendo que pierden la hegemonía mundial, eso ya no les sirve, por decirlo claramente. Ese modelo ya no me sirve, y entonces donde antes era liberal, ahora soy proteccionista, y cuando veo que hay otro que me puede adelantar, pues entonces hago todo lo posible por frenar esa situación y me da igual lo que haya dicho antes. Eso exige, esa lucha por la hegemonía, exige inevitablemente la predominancia tecnológica y por lo tanto industrial. La tecnología no existe en el vacío. La tecnología y el desarrollo económico tienen que estar embebidos en un sistema productivo, en un ecosistema, y por lo tanto tenemos que tener políticas industriales también, y industrias para poder mantener ese liderazgo tecnológico y en los mercados, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros, efectivamente, que tú decías, estamos reforzando Cepides y las políticas industriales. Un ejemplo son los PERTE, pero no solo. Nosotros vamos a gestionar también, por ejemplo, un fondo, el FORES, que es un fondo de ciberseguridad y defensa, dotado con 1.000 millones de euros para entrar en el capital, hacer préstamos, pero incluso entrar en el capital de industrias de sectores aeronáuticos. Lo hablaba el teniente alcalde de Barcelona, lo hablaba en la inauguración, que la defensa era una de las Ds importantes en el futuro industrial de Europa y de España, ¿no? Claro, pues nosotros tenemos empresas de defensa que no son muy grandes, pero son muy dinámicas, y que lo están haciendo muy bien, y otras muchas, ¿no?, digamos, más pequeñitas. Y lo que queremos es que se quiere consolidar este sector dentro de España, que está viviendo un boom a nivel mundial, lamentablemente, pero es así, está viviendo un boom. Tenemos el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, que está dotado con más de 1.800 millones de euros y que, bueno, sirve para precisamente financiar la inversión empresarial, la inversión industrial. Y recientemente hemos visto la flexibilidad que tiene, ¿no?, con la línea nueva, esta extraordinaria que hemos hecho como consecuencia de las inundaciones en Valencia, con un fondo dentro del FAIP, ¿no?, de este fondo de 600 millones tipo cero para recuperar la industria en Valencia. En fin, tenemos distintos instrumentos, como digo, el FORES, el FAIP, ahora los PERTE, podemos entrar también en capital. Somos muy versátiles en ese sentido. Tenemos una gestora de capital, Cepides Gestión, que nos permite gestionar fondos y participar en fondos de inversión también. Es decir, intentamos utilizar todos los elementos o instrumentos que tiene el sector privado sin dejar de ser público, ¿no? Y es muy importante porque la verdad hay dinero, es verdad lo que dice Borja, que hay dinero, pero muchas veces el dinero de los fondos sale muy caro, ¿no? La visión que tienen los fondos de inversión, de private equity y demás, es una visión a veces muy a corto plazo, no tiene una visión a largo plazo, es poco industrial, es más financiera. Es decir, hay fallos de mercado, digamos, en la financiación, en la oferta de financiación, que hace necesario la existencia de ENISA, y si quieres, nosotros somos un poquito como un peldaño por encima en volumen de ENISA, de Cepides, ¿no? Tenemos un poco esa labor, y eso más una etapa más inicial de la empresa, de creación, de innovación, etcétera, más pequeña, y nosotros damos como el salto posterior ya en volumen. Nosotros les llevamos al colegio y vosotros a la universidad. Eso es. Ese es un poquito el papel. Bueno, y ahora
la visión del otro lado, ¿no? Ya hemos visto de lo que hacen las entidades financieras, lo que dice la administración pública que hace, pero Bound for Blue apostó por innovar, por crecer. ¿Cuáles fueron esos inicios? ¿Cómo fueron esos inicios? Supongo que no fueron fáciles. Y cómo fue el apoyo de la administración pública y de las entidades financieras en ese crecimiento, ¿no? Pues si nos remontamos al inicio, nos tenemos que ir hacia 2014. 2014 fue cuando constituimos la empresa, fue 2015 que arrancamos con una pequeña subvención del Gobierno de Cantabria, arrancamos de Cantabria y Cataluña, arrancamos desde aquí a través de Acció y conseguimos el apoyo de un inversor privado, un Business Angel. La verdad es que muy difícil porque tenías que hablar de industria en un momento en el cual todo eran aplicaciones de software. ¿Y qué me vas a contar a mí de algo industrial con un proceso tan largo, con tanta necesidad de inversión que no voy a ver un retorno? Ni tú vas a saber si algo funciona o no hasta que en nuestro caso pusiéramos una vela en un barco y eso nos hundiera además, todos los riesgos, ¿no? O sea, la verdad es que muy complicado, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay la parte, como decías antes, ¿no? La parte pública sí que arrastró la parte privada con esa subvención, pero siempre no hay que olvidarse que las subvenciones, en este caso como la de Acció, pues había que primero ejecutar y luego recibías la financiación, que por lo tanto no estaba recibiendo el 100% de todo ese dinero, así que al fin y al cabo también tenías que seguir cubriendo, ¿no? Esa parte. Tuvimos bastante creatividad en ese sentido y arrancamos. No tuvimos todo el dinero desde el principio. En Bound for Blue hemos cerrado 32 millones hasta llegar hasta aquí, en etapa pura de comercialización, con clientes. El último que anunciamos es el proyecto más grande en nuestro segmento, con Maersk, con la división de tanqueros, o sea que la verdad es que muy grande. Pero claro, requieres de mucha inversión, ¿no? Entonces, de ahí hasta donde estamos han pasado pues, muchísimas cosas. 65% son privados, el resto es público. Y de público, pues sobre todo arrancamos con esa parte más regional. Al final nos dimos cuenta que teníamos que mover la empresa a Cantabria, porque regionalmente la estrategia de Cataluña no era invertir en industria. Entonces movimos naturalmente a una región desde la que estamos trabajando, que es en Cantabria, donde hemos recibido muchísimo más apoyo a nivel de subvención pública. Ahí empezaron los préstamos participativos también de NISA, conforme fuimos teniendo un poco más de tracción, el equipo fue creciendo y recibimos un primer préstamo participativo, hemos recibido 2, hasta un total de 1 millón, o sea que no hemos llegado al tope. Perdona, ¿tenéis estructura financiera desde el principio? Estructura financiera dentro de la empresa. Lo que comentaba antes Gemma, que muchas de las empresas que nacen no nacen con un consejero financiero. O sea, sí que lo teníamos, quizá no tenemos el financiero que tenemos hoy. Es decir, yo creo que cada etapa tienes el talento que puedes permitirte también con los momentos que requiere. Entonces, en un momento en el que nos encontramos hoy de pleno crecimiento, con una sede también en Singapur, con fabricación, tanto centro de fabricación aquí como en Asia arrancando, todo el crecimiento, somos más de 50, vamos a doblar plantilla este año. Entonces, con todo esto requieres de un financiero completamente diferente, que no es el que necesitabas en aquel momento. Pero bueno, con suerte sí que arranqué el proyecto con 2 compañeros, también tenían experiencia en ese sentido arrancando empresas y más o menos sabíamos qué tipo de financiación podíamos encontrar en ese sentido. Entonces, mucho apoyo desde NISA por esa parte, mucho apoyo también a nivel de, pues, por ejemplo, con Caixa, a través del Premio Emprendedor, ahora Emprende, pero ahí la verdad es que genial, no tanto financiero, sino la parte de formación es lo que más valor encontramos, mucho apoyo también a nivel europeo, toda esa parte de financiación a nivel estatal hizo que a nivel europeo también pudiéramos acceder a líneas, pues, en este caso del sector marítimo, pero luego pues más tarde fuimos una de las primeras empresas en Europa y en España específicamente con el EIC Accelerator, o sea que la Unión Europea formando parte del accionariado de la compañía. Y la verdad que todo eso ha sido como una bola, ¿no? Dinero atrae a dinero y poco a poco, pero los 32 no llegan de golpe y la verdad es que sufriéndolo, ¿no? Cada día. Bueno, y creciendo y siendo un ejemplo de eso que queremos que sean las empresas en España. Nos quedan 5 minutos de mesa, así que en vez de la pregunta que habíamos hablado de hacerlo, os voy a preguntar por los retos de futuro y cuáles son las necesidades que vosotros prevéis para apoyar a estos emprendedores y emprendedoras que cuando se lanzan. Y sobre todo, no tanto en los inicios como en el crecimiento, ¿no? En la parte en la que está ahora Bound for Blue, que yo creo que es el reto que tiene España en estos momentos, ¿no? Un país de pymes, convertirla en un país de grandes empresas, ¿no? Empezamos por Francisco. Yo básicamente, siguiendo con esa, digamos, ¿no?, forma de abordar el tema de los fallos de mercado, creo que uno que tenemos, hay algunos instrumentos que nos faltan todavía,
y uno es el de la financiación del circulante. Porque tenemos financiación de la inversión normalmente, financiación de la innovación, pero el circulante es muy importante también para crecer. Y depende de los sectores, pues no es tan bancarizable, por decirlo de alguna manera. Hay sectores donde la banca entra, otros entra peor, les gusta menos. Y tendríamos que tener algún instrumento para el circulante. Y por ser muy breve también, creo que tenemos que empezar a ser un poquito más proactivos. Por supuesto, no tenemos que defender la ineficiencia de esto dentro de esta nueva corriente proteccionista, pero sí lo que funciona bien y lo que está en la vanguardia tecnológica, y ahí necesitaríamos a veces instrumentos públicos también de reconversión, como en su momento pudo ser el FASE, Fondo de Apoyo a la Solvencia a Empresas Estratégicas, pero tendríamos que tener algún instrumento permanente en este sentido. Gemma. Sí, nosotros por lo que vemos, y seguramente Cristina también nos lo puede decir, ¿no? Pero creo que nosotros también participamos en el informe del Monitor, Scale Up Monitor, y por lo que hemos detectado y nos dicen, pues uno de los retos evidentemente es el de financiación o el de atracción de talento también, traer talento o encontrar el talento y con el perfil que necesitan. Y en España, pues especialmente también poderlo traer de fuera. Entonces, bueno, hay que facilitar las cosas para poder traer esas personas y esos profesionales de fuera, y creo que podemos tener algunos servicios o productos que ayuden precisamente a hacer esto. Y con la financiación, pues exactamente lo mismo. Son productos que les ayuden y que al banco les sea más confortable entrar en esos sectores o de esas formas. Entonces, de momento, pues hemos entrado con el Ventures Debt y vamos a continuar también, aparte del portfolio de empresas financieras, de cualquier empresa, vamos, los productos y servicios financieros, y sobre todo también pues la parte de internacional para que todo sea mucho más fácil en su día a día. Y Cristina, desde el punto de vista del crecimiento, ¿qué es lo que echáis en falta en vuestra empresa? Si no es para la vuestra, que ya está muy consolidada y que ya he visto que habéis sido capaces, para otras empresas que, como vosotras, están intentando crecer, ¿no? Sí, yo creo que hay dos cosas. Una es la parte de agilidad. Yo entiendo que con toda la parte pública, por supuesto que hay muchísimo de auditoría, pero yo a veces lo analizo y de verdad como emprendedora pienso, esta misma factura la han auditado 3 veces. No valía un auditor. Y claro, al final ese es un proceso que tienes que hacer una y otra y espérate no te vengan y haya una cuarta por sorteo, porque a veces pasa, ¿no? Y te viene una Big Four y pues lo haces, ¿no? Pero claro, eso no está aportando al negocio, no está aportando a crecer, y al final es tiempo, es un coste de oportunidad. Y luego otro que yo creo muy grande es, creo que sí que hay financiación, creo que a veces cuando llega o en la cantidad que llega, no es suficiente. Y aquí quiero poner un ejemplo. Nosotros quisimos emprender desde España, incluso cuando estuvimos en Silicon Valley nos dijeron, ¿y por qué no os vais a otro país? Pues quiero emprender y quiero hacerlo y demostrar que el sector industrial es viable en nuestro país y que lo podemos hacer desde aquí. Me daría mucha pena irme, ¿no? Pero cuando competimos nosotros, competimos con empresas en Finlandia, en Francia, en China, en Japón, y cuando ves en mismos estados de desarrollo solo idea, y ves que el gobierno de Suecia invirtió 10 millones a fondo perdido, sin justificación directamente accionista, y nosotros, la primera financiación pública, que no nos la dieran pasado 4 años después de justificar, no llegaba a 200.000 euros. Claro. ¿Cómo manera de competir, claro. ¿Cómo competimos con eso, con los tiempos? Y de nuevo, ¿no? La factura, que auditas. Hay muchos mecanismos, pero quizá no llegan lo rápido que deberían llegar, y a veces quizá los emprendedores desechan algunas opciones. Yo creo que no es que no las conozcamos, es que a veces preferimos ir hacia un capital privado que es más ágil que quizá algo público, ¿no? En ese sentido, que es una pena. Muchas gracias, Cristina. Ya para terminar, y esperando la noticia que nos habías avanzado, Borja, me están ahí esperando para que finalicemos, ya se ha terminado el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que ves, las necesidades que se ven para facilitar? Bueno, yo creo que, tomando el hilo de Cristina, dame 30 segundos. Tomando el hilo de Cristina, yo creo que sí, la agilidad, ya no solo también en lo que dices tú, ¿no? Sino en el momento.
que pides el préstamo y cuánto tarda la entidad, en este caso, por ejemplo, Enisa o Sepides y más, en darte el préstamo, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor el transcurso de los 4, 5, 6, 7 meses hasta que te dan la ayuda, hay muchas empresas industriales o pymes innovadoras de este país que no aguantan tanto tiempo porque la caja no les aguanta. Por lo tanto, en ese aspecto yo creo que es un aspecto de mejora. En Enisa, por ejemplo, estamos intentando trabajar para achicar todo lo posible esos tiempos. Estamos ya casi en tiempos de poder darte el préstamo en menos de 50 días, con lo cual es interesante. Y luego yo volvería un poco atrás a lo que comentábamos tú y yo, que es el hecho de difundir y de hacer un poco pedagogía en el ecosistema de pymes y de startups de la capacidad que hay a día de hoy de poder financiar las empresas españolas. Y luego la noticia, pues nada, que Enisa se convierte también, como decía antes Pachi, pues en una entidad que podrá prestar dinero para aquellos momentos de emergencia, tanto climática como la que hemos sufrido en la Dana, en un fondo que abriremos de 350 millones de euros para ayudar a los afectados por la Dana. También para otros es una buena noticia porque ya es un canal nuevo que Enisa tiene para poder hacer este tipo de préstamos, ya no solo para situaciones feas o dramáticas como la que hemos vivido en Valencia y en algunos pueblos de Castilla-La Mancha, sino también pues, para situaciones excepcionales y extraordinarias como seguramente vayamos a vivir en Europa con el famoso Plan Draghi, que será de una envergadura u otra, pero será. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Espero que haya sido entretenido y que no haya sido muy difícil la vuelta de la comida. Todo tuyo. Ha sido estupendo, sobre todo cuando hablamos de dinero. Claramente apoyo hay al emprendimiento de empresas industriales y dinero hay. Otra cosa ya es el tipo, pero bueno, a verlo haylo, ¿no? Así que, y además nos han venido con una primicia estupenda. Muchísimas gracias a nuestros ponentes y, por favor, a Rafa por esta moderación fantástica. Os invito a abandonar el escenario por ese lateral.